creyeron que se quedaban con todo. Pero Valentina ya sabía dónde estaba guardado el único papel que podía detenerlos. La enterraron un martes de marzo, cuando la tierra de Veracruz todavía olía a lluvia de la noche anterior y los pájaros no habían terminado de despertar. No era a Valentina a quien enterraban, era a su padre, Rosendo Mireles, que había muerto de un derrame cerebral a los 58 años, sentado en la silla de la cocina donde cada mañana tomaba su café con canela. Valentina tenía 24 años y no lloró durante el entierro, no porque no quisiera, sino porque el llanto le llegó después, solo, de noche, cuando ya no había nadie mirando. Durante el día se ocupó de lo que había que ocuparse: el cajón, el padre Eustaquio, los vecinos que llegaron con comida que nadie comió, y su tío Heriberto, que apareció sin que nadie lo hubiera llamado, con su camioneta nueva y su mujer Clemencia, y esa sonrisa de condolencia que no llegaba a los ojos. Lo que Valentina no sabía todavía, mientras velaba a su padre esa noche con la vela encendida en el cuarto que olía a medicina y a ropa vieja, era que Rosendo había pensado en ella mucho antes de morirse, que había hecho algo que nadie en esa familia imaginaba, y que la única persona que sabía lo que había hecho no era un notario, ni un pariente de confianza, ni el compadre de toda la vida. Era una mujer de 70 años que vendía elotes en el mercado municipal de Cosamaloapan los martes y los jueves, y que se llamaba Refugio. Si quieren saber qué guardó Rosendo Mireles antes de morirse y por qué lo dejó con esa mujer, quédense. Esta historia vale cada minuto. Y si conocen a alguien que ha perdido a quien más quería y siente que el mundo se le viene encima antes de que el cuerpo esté frío, compártanla. Rosendo Mireles había llegado a San Isidro Loma Verde en 1987, cuando el pueblo no era más que 4 calles de tierra y una iglesia sin campana. Llegó con 23 años, una caja de herramientas y la determinación callada de los hombres que no tienen a nadie que los reciba, pero tampoco esperan que nadie lo haga. Compró un terreno pequeño en las afueras del pueblo, con el dinero que había juntado trabajando en una empacadora de Xalapa, y durante los siguientes 15 años lo convirtió en algo que valía la pena. Una milpa con 3 hectáreas sembradas, 2 estanques para criar tilapia, una bodeguita donde almacenaba y vendía maíz y semilla a los productores de los ranchos vecinos. No era riqueza, pero era trabajo hecho con las manos y el tiempo de un hombre que sabía lo que era no tener nada y había decidido que eso no iba a durar. Valentina era hija de Rosendo y de Amalia, que había muerto de cáncer cuando Valentina tenía 11 años. Desde entonces habían sido los dos solos en esa casa, y esa soledad los había vuelto cómplices de una manera que pocas veces se da entre padres e hijos. Rosendo le enseñó a revisar las cuentas de la bodega antes de que cumpliera 15 años. Le enseñó a negociar el precio del maíz, a leer un contrato de compraventa, a no firmar nada sin leerlo 2 veces. Le decía que una mujer que sabe de números y de papeles no necesita pedirle permiso a nadie. Valentina lo había escuchado sin saber todavía que esas palabras iban a ser lo más valioso que le dejara. Heriberto Mireles era hermano mayor de Rosendo, 7 años mayor, y había vivido siempre en Córdoba con su mujer y sus 2 hijos. La relación entre los 2 hermanos era de esas que funcionan a distancia. Se llamaban en Navidad, se visitaban en los bautizos y en las primeras comuniones, y cada uno respetaba el territorio del otro sin necesidad de decirlo. Heriberto sabía que el terreno de San Isidro era de Rosendo, porque Rosendo lo había comprado y trabajado solo. Rosendo sabía que Heriberto lo sabía. Eso había sido suficiente mientras Rosendo estuvo vivo. Valentina supo que algo había cambiado esa misma tarde del entierro, cuando vio a Heriberto caminar por el terreno con las manos en la espalda y esa pisada lenta de quien está midiendo algo. No caminaba como un hermano que viene a acompañar. Caminaba como alguien que está evaluando lo que pronto cree que va a ser suyo. Clemencia, su mujer, se quedó en el corredor y no habló con Valentina durante toda la tarde. Eso también era una señal. La conversación llegó al día siguiente, antes de que el sol hubiera terminado de salir. Valentina estaba en la cocina calentando agua cuando escuchó la camioneta de Heriberto en el patio. Entró sin tocar. Traía consigo a un hombre que Valentina no había visto nunca, de unos 50 años, con camisa de vestir y un portafolio de cuero negro. «Valentina»,
dijo Heriberto con esa voz de quien intenta que algo suene a conversación normal cuando en realidad es una declaración. Hay cosas que hay que resolver mientras están frescos los ánimos. Valentina apagó la hornilla y los miró. Tu padre, dijo Heriberto, no dejó testamento registrado. Eso lo complica todo. El señor Aldama, dijo señalando al hombre del portafolio, es asesor legal y puede explicarte cómo funciona esto en estos casos. El señor Aldama abrió el portafolio con la calma de quien ha tenido esta conversación muchas veces. Cuando un propietario muere sin testamento registrado, dijo, los bienes entran en proceso de sucesión intestada. En ese proceso, los herederos de primer grado son los descendientes directos y los ascendientes. Pero cuando la descendiente es una persona soltera, menor de 25 años y sin actividad económica registrada formalmente, tengo 24, dijo Valentina, y llevo 4 años manejando la bodega de mi padre. El señor Aldama asintió sin cambiar el tono. En ese caso, hay una figura legal que permite al pariente varón de línea directa asumir la administración provisional del patrimonio hasta que se resuelva la sucesión. En este caso, eso sería don Heriberto, como hermano mayor del difunto. Valentina miró a su tío. Heriberto sostuvo la mirada sin vergüenza. Administración provisional, repitió Valentina. Es temporal, dijo Heriberto, solo mientras se arreglan los papeles. Valentina supo en ese momento que lo de temporal era mentira. Lo supo por la manera en que Heriberto dijo la palabra, demasiado rápido, demasiado tranquilo, como quien ha practicado decirla de esa manera. No dijo nada más. Los dejó hablar hasta que terminaron. Les sirvió agua sin que la pidieran, y cuando se fueron les agradeció la visita con una cortesía que no sentía. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en la silla de su padre, la misma silla donde Rosendo había muerto, con el cuaderno de cuentas de la bodega sobre las rodillas y los ojos en el techo, pensando en lo que Heriberto había dicho y en lo que no había dicho, que era más importante, pensando también en algo que su padre le había dicho 3 semanas antes de morir, una tarde en que habían estado revisando juntos los registros de venta del mes, y Rosendo había cerrado el cuaderno de golpe, con esa manera suya de hacer las cosas cuando estaba pensando en algo que no era el cuaderno. Si alguna vez me pasa algo, le había dicho Rosendo sin mirarla, busca a doña Refugio, la del mercado, la de los elotes. Valentina lo había mirado sin entender. La señora Refugio Taboada, esa mera. Ella sabe lo que tiene que saber. Dile que eres mi hija. Ella te va a dar lo que guardé con ella. Valentina había pensado en ese momento que su padre hablaba por precaución, que era la manera que tenía de decir, sin decirlo, que había que estar preparados. No le había dado más importancia porque Rosendo estaba sano en ese momento, o eso parecía, y las personas que parecen sanas no suelen morirse 3 semanas después. Pero esa noche, con Heriberto moviéndose como sombra sobre el terreno que había sido de su padre, las palabras de Rosendo volvieron con una precisión que antes no tenían. Busca a doña Refugio. El problema era cómo llegar sin que Heriberto lo supiera. Él había dejado a uno de sus hijos, Gerardo, instalado en la bodega con el pretexto de ayudar con el inventario. Gerardo tenía 28 años, era alto y callado, y miraba todo con esa atención de quien está tomando nota para informar después. Valentina lo entendió desde el primer momento. Era los ojos de su tío dentro del terreno. Esperó 3 días. En esos 3 días se comportó como lo que Heriberto esperaba que fuera. Una muchacha joven y asustada que no sabía bien qué hacer y dejaba que los adultos resolvieran. Agradeció cuando Heriberto le explicó los procedimientos. Firmó el papel que el señor Aldama dejó para que ella autorizara la revisión provisional del inventario, porque Remedios había revisado el texto antes de firmarlo, y era solo un inventario, no una cesión de derechos, aunque Aldama había esperado que ella no lo leyera con cuidado. Lo leyó con cuidado. Al 4.º día, Valentina le dijo a Gerardo que iba al mercado a comprar verdura porque se había terminado la cebolla. Gerardo asintió sin levantar la vista del libro de cuentas que estaba revisando. Salió a pie, porque la bicicleta hacía ruido y quería que pareciera una salida corta. El mercado municipal de Cosamaloapan era un edificio de lámina y concreto en el centro del pueblo,
con pasillos estrechos que olían a cilantro húmedo y a masa recién hecha. Doña Refugio Taboada tenía su puesto en el pasillo de afuera, junto a la entrada del lado norte, donde siempre había corrido de aire. Era una mujer pequeña, de huesos delgados y cabello completamente blanco, recogido en un chongo apretado, con manos que parecían más grandes de lo que le correspondían por el tamaño de su cuerpo, manos de mujer que ha trabajado toda la vida. Cuando Valentina se acercó, doña Refugio estaba acomodando los elotes en la canasta, con esa lentitud cuidadosa de quien tiene tiempo y no lo desperdicia. Levantó los ojos antes de que Valentina dijera nada. La miró un momento, luego dijo: «¿Eres hija de Rosendo?». No era pregunta. «Sí», dijo Valentina. «Me mandó a buscarla». Doña Refugio no se sorprendió. Asintió con esa lentitud de quien ha guardado algo durante mucho tiempo y finalmente ve llegar el momento de entregarlo. Le dijo a una muchacha joven que atendía el puesto junto a ella que se encargara un rato. Luego se levantó, le hizo señas a Valentina de que la siguiera, y caminó hacia el fondo del mercado por un pasillo que Valentina no había visto nunca, hasta un cuartito pequeño que servía de bodega y olía a maíz seco y a cartón viejo. Sacó una silla para Valentina y otra para ella. Se sentaron. «Tu padre vino a verme hace 2 meses», dijo doña Refugio. «Llegó un miércoles en la tarde, después de que cerré el puesto. Traía un sobre y me dijo que si él moría, tú ibas a venir a buscarlo. Me dijo que lo guardara donde nadie fuera a buscarlo, que no lo dejara en casa porque si alguien llegaba a buscar papeles en su casa, no iban a buscar en el mercado. Me dijo que confiaba en mí porque yo había conocido a tu madre cuando todavía vivía y porque yo no le debía nada a nadie en esa familia». Valentina escuchó sin interrumpir. «¿Cuánto tiempo llevaba enfermo?», preguntó. «No me dijo que estaba enfermo», dijo doña Refugio, «pero yo lo vi esa tarde y supe que algo tenía. Los hombres que están bien no vienen a dejar sobres con las mujeres del mercado un miércoles en la noche». Se levantó, fue a un rincón donde había una caja de cartón llena de telas viejas, metió la mano hasta el fondo y sacó un sobre de papel grueso, color manila, cerrado con cinta adhesiva y con el nombre de Valentina, escrito con la letra de su padre, que ella habría reconocido en cualquier parte. Letras grandes, un poco inclinadas hacia la derecha, como si fueran cuesta abajo. Valentina lo tomó con las 2 manos. Sintió el peso del sobre y supo que adentro había más de una hoja. «¿Sabe qué hay adentro?», preguntó. «No», dijo doña Refugio, y no quise saber. Lo que un hombre deja para su hija es de su hija. Valentina lo abrió esa noche, sola, con la puerta del cuarto cerrada con llave y la lámpara de la mesita de noche encendida. Gerardo se había ido al anochecer porque Heriberto lo había llamado por teléfono y Valentina había escuchado, desde la cocina, fragmentos de la conversación que no necesitaba completar para entender de qué se trataba. Adentro del sobre había 2 cosas. La primera era una carta escrita a mano, 3 páginas con esa letra de su padre, que siempre había ocupado más espacio del que necesitaba, porque Rosendo había aprendido a escribir ya grande y nunca había dominado del todo el tamaño de las letras. La carta decía que Rosendo sabía que Heriberto iba a intentar quedarse con el terreno en cuanto pudiera. Lo había sabido desde hacía años, desde que Heriberto había ido a visitarlos una Navidad y había caminado la propiedad con esa misma pisada de inventario que Valentina había reconocido el día del entierro. Rosendo lo conocía mejor de lo que Heriberto creía, porque los hermanos mayores que esperan heredar algo nunca aprenden a esconder bien esa espera. Decía también que había intentado hacer un testamento en el pueblo, pero que el único notario disponible en San Isidro tenía una deuda con Heriberto de un préstamo que Heriberto nunca había cobrado, pero tampoco había perdonado, que era la manera más efectiva de tener a alguien sin que lo parezca. Cada vez que Rosendo había ido a verlo, el notario encontraba una razón para posponer, que faltaba un documento, que había que esperar la firma de un testigo, que el sistema estaba caído. Entonces Rosendo había encontrado otra manera. La segunda cosa que había en el sobre era un documento de 4 páginas con membrete oficial, sellos en azul y en negro, y las firmas de 2 testigos y un notario público. El notario no era de San Isidro ni de Cosamaloapan. Era de Veracruz ciudad, a 4 horas de camino, y se llamaba licenciado
Aurelio Contreras Peña, con número de cédula profesional y registro notarial del Estado impresos en la parte superior de cada página. El documento establecía, con toda la precisión que hacen los papeles cuando quieren ser inapelables, que el terreno de San Isidro Loma Verde, con sus 3 hectáreas de milpa, sus 2 estanques de tilapia, la bodega y la casa habitación, que eran propiedad de Rosendo Mireles. Desde 1989, según escritura pública número tal, pasaban a ser propiedad plena e irrevocable de Valentina Mireles Torres, su hija, con efecto inmediato a partir de la fecha de su muerte. No administración provisional, no custodia temporal, propiedad. Rosendo lo había registrado en Veracruz ciudad porque sabía que en el pueblo no podía. Lo había hecho solo, sin decirle nada a nadie, en un viaje que Valentina recordó ahora con una claridad que en su momento no había tenido. Un martes de enero, hacía 4 meses, cuando su padre le había dicho que iba a la ciudad a revisar unos precios de semilla, y había vuelto esa noche con olor a camino y a cansancio, pero sin ninguna semilla. Valentina le había preguntado qué tal la ciudad, y Rosendo había dicho bien, sin más, y ella no había insistido porque su padre era hombre de pocas palabras, cuando no quería dar explicaciones, y ella había aprendido a no pedírselas. Ahora entendía que esa tarde su padre había hecho el viaje más importante de su vida, enfermo, o sin saberlo todavía, y lo había hecho solo porque era el único que podía hacerlo sin que Heriberto se enterara. Valentina se quedó sentada frente al documento durante un tiempo que no supo medir. La carta de su padre la había hecho llorar, que era el llanto que no había llegado durante el entierro, el llanto de verdad, sin testigos, el que no necesita compostura. El documento la secó por dentro de una manera diferente. No era alegría todavía. Era algo más parecido a la sensación de pisar tierra firme después de haber caminado mucho tiempo en un suelo que se movía. El problema ahora era encontrar a alguien que supiera leer ese documento y que no tuviera ninguna razón para avisarle a Heriberto lo que había encontrado. En un pueblo pequeño de Veracruz, eso era más difícil de lo que parecía. Heriberto no era hombre que dejara deudas sin cobrar ni favores sin sembrar, y llevaba años cultivando relaciones en la zona con esa paciencia de quien construye una red antes de necesitarla. Fue doña Refugio quien la ayudó sin saber que lo estaba haciendo. Cuando Valentina fue a agradecerle al día siguiente, la señora le preguntó de pasada si ya había resuelto lo que tenía que resolver, y Valentina le dijo que tenía los papeles, pero necesitaba a alguien de confianza que le explicara cómo usarlos. Doña Refugio pensó un momento, y luego dijo que había una muchacha, hija de su prima segunda, que estudiaba Derecho en Xalapa y estaba de regreso en el pueblo pasando las vacaciones de Semana Santa, que era joven pero que era de fiar, que los títulos no mienten sobre lo que uno sabe, aunque a veces mienten sobre quién es uno, y que esta muchacha tenía las 2 cosas en orden. Se llamaba Isadora Fuentes, y tenía 32 años, que no era tan muchacha como doña Refugio la había descrito, pero era lo suficientemente joven para que Heriberto la subestimara, lo cual resultó ser una ventaja que nadie había calculado, pero que funcionó mejor que cualquier estrategia. Valentina la encontró esa misma tarde en casa de la prima de doña Refugio, le explicó la situación completa, le mostró los documentos. Isadora los leyó una vez en silencio. Luego los leyó otra vez, señalando con el dedo cada cláusula como quien verifica una lista. Luego los sostuvo contra la luz de la ventana para ver los sellos en transparencia. Cuando terminó los puso sobre la mesa y miró a Valentina con esa expresión de quien ha escuchado muchas historias complicadas y sabe distinguir cuándo una está del lado correcto y cuándo no. ¿Sabe lo que tiene aquí?, preguntó. Creo que sí. Isadora asintió. Esto es una escritura traslativa de dominio registrada ante notario público del Estado, con número de registro y sello del registro público de la propiedad de Veracruz. Hizo una pausa. Su tío no tiene ningún argumento legal que valga contra esto. No hay sucesión intestada que resolver, porque su padre resolvió la transmisión de la propiedad en vida, que es exactamente lo que la ley permite y lo que hace inatacable el documento. Cualquier proceso de sucesión que intente abrir su tío va a encontrar esto como primer obstáculo y va a pararse ahí. ¿Y puede hacerse valer aquí, en el pueblo? Puede y tiene que hacerse valer aquí,
dijo Isadora. El registro en Veracruz ciudad tiene plena validez en todo el estado. Lo que su padre hizo fue exactamente lo correcto. Hizo una pausa más corta. Hay que moverse rápido, porque si su tío se entera de que usted tiene esto antes de que pueda presentarlo, va a intentar complicar las cosas. Heriberto se enteró antes. No de los documentos, pero sí de que Valentina había estado hablando con una abogada en el pueblo, porque en los pueblos chicos de Veracruz nadie camina 2 cuadras sin que alguien lo note y 4 personas lo cuenten antes de la cena. Esa noche llegó al rancho sin anunciarse, con Gerardo detrás y sin el señor Aldama, que era señal de que esta vez no venía con formalidades, sino con presión directa. Valentina estaba en el corredor cuando escuchó la camioneta. Reconoció el sonido del motor antes de ver las luces. Heriberto entró al patio con esa pisada que Valentina ya conocía y ya no le causaba el mismo efecto que antes. «¿Qué andabas haciendo con esa abogada de Jalapa?», preguntó sin saludar. «Hablando», dijo Valentina. «¿De qué?». «De cosas que son de mi incumbencia». Heriberto la miró. Era hombre de cara ancha y voz gruesa, acostumbrado a que las personas en su familia le explicaran las cosas cuando las pedía. «Valentina», dijo bajando el tono a esa manera de hablar que quería sonar a consejo y sonaba a advertencia. «Tú sabes que yo no quiero problemas. Solo quiero que esto se resuelva bien, para todos. Si me dices qué estás buscando, podemos encontrar algo que le convenga a los dos». «Ya encontré lo que buscaba», dijo Valentina. Heriberto la miró durante un momento. Luego miró la casa, el corredor, el terreno oscuro más allá del patio, con esa mirada de inventario que Valentina ya sabía leer. «Mañana hay que hablar», dijo finalmente. «Mañana hay que hablar», confirmó Valentina. Y Heriberto se fue. Valentina sabía que mañana iba a llegar temprano, con el señor Aldama y con más argumentos y con esa energía de quien ha esperado mucho tiempo una cosa y no está dispuesto a que se le escape en el último momento. Lo que Heriberto no sabía era que Valentina había citado a Isadora Fuentes para esa misma mañana, 1 hora antes de que él acostumbrara llegar. La reunión fue en el patio del terreno, con la mesa de madera que Valentina había sacado ella sola esa mañana antes del amanecer y los documentos extendidos sobre la madera bajo el sol de marzo de Veracruz. Valentina lo había pedido así, afuera, no adentro, no en la cocina ni en ningún cuarto donde las paredes pudieran guardar lo que pasaba. Lo que sucede a la vista de todos es más difícil de reescribir después. Heriberto llegó a las 9 con el señor Aldama. Lo que no esperaba encontrar era a Isadora Fuentes de pie junto a la mesa, con los documentos extendidos y esa expresión tranquila de quien sabe exactamente dónde está parada. Se detuvo cuando la vio. «¿Quién es usted?», preguntó. «La representante legal de Valentina Mireles Torres», dijo Isadora. Heriberto miró al señor Aldama. El señor Aldama había visto ya el membrete del notario de Veracruz, ciudad desde donde estaba parado, y su expresión había cambiado de una manera que Heriberto notó sin entender todavía qué significaba. «¿De dónde sacaron eso?», preguntó Aldama. «De donde mi padre lo dejó», dijo Valentina. Isadora explicó entonces, con esa voz de quien no necesita elevarla para que se escuche, lo que los documentos establecían: el tipo de instrumento, la fecha de registro, el número de protocolo, el nombre del notario, la validez en todo el estado, el efecto inmediato a partir de la muerte del propietario. Explicó también lo que eso significaba para cualquier proceso de sucesión intestada que alguien intentara abrir, que era que no había nada que abrir porque no había vacío que llenar. El señor Aldama intentó 4 argumentos. Isadora respondió cada uno con el artículo específico del Código Civil del Estado de Veracruz que lo invalidaba, sin apresurarse, sin subir la voz, como quien contesta preguntas de un examen que ya estudió. Heriberto escuchó todo de pie, con las manos a los lados y la cara cambiando de color gradualmente, del rojo que le venía cuando se imponía al blanco, que le venía cuando entendía que algo no iba a salir como había calculado. Cuando Isadora terminó, hubo un silencio. Valentina estaba de pie junto a la mesa con las manos juntas y los pies firmes en la tierra que había sido de su padre, y que ahora era de ella, según todos los sellos que hacen que un papel sea ley. «Esto no termina aquí», dijo Heriberto finalmente, con la voz de quien dice eso cuando ya no tiene nada más útil que decir.
Puede llevarlo donde quiera, dijo Isadora. El registro está hecho. El notario tiene copia. La ley es clara y está de este lado. Heriberto miró a Valentina. Ella sostuvo la mirada sin moverse. Su tío no dijo nada más. Recogió su sombrero de la silla donde lo había dejado, le hizo una seña al señor Aldama y salió por el portón de la propiedad con esa pisada que ya no era de dueño, sino de hombre que va procesando una derrota que todavía no sabe cómo nombrar. El señor Aldama recogió sus papeles de la mesa con una lentitud que era lo único que le quedaba de dignidad. Don Nabor, el vecino de la parcela de enfrente, que había estado podando el cerco de su terreno desde las 8 de la mañana, con una lentitud que no tenía nada que ver con la poda, y sí con lo que estaba pasando en el patio de enfrente, se quitó el sombrero cuando la camioneta de Heriberto desapareció por el camino de terracería. No se lo quitó hacia Valentina. Se lo quitó y lo sostuvo un momento mirando hacia la tierra del terreno de Rosendo, como quien saluda a alguien que ya no está, pero que acaba de demostrar que había pensado bien las cosas. Las semanas que siguieron no fueron tranquilas. Heriberto contrató un abogado en Córdoba. El abogado solicitó copia del registro al notario de Veracruz Ciudad. El notario confirmó la autenticidad del documento. El abogado, según supo Valentina después por vía indirecta, le dijo a Heriberto que no había nada que hacer sin cometer un delito, y que cometer un delito era una opción que existía, pero que él no iba a acompañar. Hubo una semana en que el camino de acceso al terreno amaneció bloqueado con 2 piedras grandes que nadie había puesto ahí la noche anterior sin ayuda. Hubo rumores en el pueblo sobre si los papeles de Valentina eran auténticos o si los había mandado hacer con alguien de la ciudad que hacía esas cosas. Hubo un comprador habitual de maíz que canceló el pedido de marzo sin dar explicación, y Valentina supo sin necesitar preguntarlo de dónde venía esa cancelación. Aguantó todo sin moverse de donde estaba. No porque no sintiera el peso de cada cosa, lo sentía, sino porque su padre le había enseñado que las personas que se mueven cuando los empujan, le dan al que empuja exactamente lo que buscan, que es saber que el empujón funcionó. Valentina no les dio eso. Siguió abriendo la bodega cada mañana a las 7. Siguió llevando el registro de entradas y salidas con el mismo cuaderno que había usado su padre. Siguió revisando los estanques de tilapia, aprendió a limpiar los filtros que antes limpiaba Rosendo. Contrató a un muchacho del pueblo para que la ayudara con la milpa, porque 3 hectáreas sola eran demasiado, aunque lo hizo ella misma durante los primeros 15 días mientras encontraba a alguien de confianza, porque los primeros 15 días no era momento de dejar entrar a nadie que no conociera. Una tarde, mientras revisaba el nivel del agua en el segundo estanque, Valentina se encontró pensando en el martes de enero en que su padre había hecho el viaje a Veracruz Ciudad. Lo imaginó saliendo antes del amanecer para tomar el primer autobús, sentado en el camión durante 4 horas con el sobre de los documentos que necesitaría dentro de la bolsa, llegando a la ciudad que no conocía bien, encontrando la notaría, esperando su turno, firmando, pagando lo que costara, guardando la copia, tomando el autobús de regreso, llegando de noche con olor a camino. Sin decirle nada, sin pedirle que lo acompañara, cargando solo ese peso porque sabía que si lo compartía, el peso podría llegar a oídos que no debían escucharlo. Lo había hecho por ella, antes de que hubiera necesidad urgente de hacerlo. Eso era lo que Valentina no podía dejar de pensar en esas noches, que su padre no había esperado a que el peligro llegara para protegerla. Se había adelantado al peligro, lo había calculado con esa frialdad tranquila suya, y había puesto los papeles en su lugar cuando todavía había tiempo de hacerlo bien. La resolución oficial llegó 6 semanas después del día del entierro, no con un enfrentamiento, sino con un sobre que llegó por correo certificado con membrete del Registro Público de la Propiedad del Estado de Veracruz. Isadora Fuentes se lo llevó al terreno un jueves de mañana y lo puso sobre la mesa de la cocina junto a una taza de café que Valentina le había preparado, y no dijo nada mientras Valentina lo abría, porque sabía que ese documento no necesitaba presentación. Valentina lo leyó entero, despacio, línea por línea. Cuando terminó lo puso sobre la mesa y se quedó mirándolo. «Esto es suyo», dijo Isadora. «Completamente». Valentina asintió.
Luego preguntó algo que llevaba días queriendo preguntar y no había encontrado el momento. ¿Cuánto cobras? Isadora sonrió. Nada. Fue doña Refugio quien me dijo que viniera, y a doña Refugio no le cobro. Valentina tomó el documento, lo dobló con el cuidado que se le da a las cosas que importan y fue al cuarto. Volvió con una caja de madera pequeña que había sido de su madre, donde Rosendo había guardado desde siempre los documentos que consideraba importantes, la escritura original del terreno, el acta de nacimiento de Valentina, la foto de Amalia. Abrió la caja. Adentro estaba también la carta de su padre, que Valentina había guardado la noche que la leyó y no había vuelto a sacar porque había cosas que solo se leen una vez para que no se gasten. Puso el documento oficial junto a la carta de Rosendo, los dos papeles en la misma caja, cerró la tapa. «Para que estén juntos», dijo en voz baja, aunque no había nadie en el cuarto que la escuchara excepto ella misma. Heriberto Mireles no volvió al terreno de San Isidro Loma Verde, no de inmediato. Con el tiempo, cuando los meses pusieron distancia entre lo que había pasado y lo que quedaba de la relación familiar, empezó a aparecer en las ocasiones en que la familia se juntaba, bodas, bautizos, cosas inevitables. Valentina lo saludaba con la cortesía que se le da a alguien con quien uno comparte la sangre pero no la confianza. Heriberto devolvía el saludo con la misma medida. No había reconciliación en eso, pero tampoco había guerra. Valentina había aprendido que la energía que se gasta en el rencor es la misma que hace falta para levantar una bodega y reparar los filtros de 2 estanques y negociar el precio del maíz a fin de mes, y que una sola persona no tiene suficiente para todo. Don Nabor siguió siendo el vecino de siempre. El comprador de maíz volvió en abril con una disculpa vaga que Valentina aceptó sin preguntar nada porque las preguntas no llenaban los estanques. El muchacho que contrató para la milpa resultó ser buen trabajador y puntual, que eran las 2 cosas que Valentina necesitaba y era difícil encontrar en la misma persona. Doña Refugio vino a visitar el terreno una tarde de mayo, cuando los mangos del árbol del patio ya estaban comenzando a madurar y el aire de Veracruz tenía ese calor húmedo que es distinto al calor de otros lugares, más pesado y más vivo al mismo tiempo. Llegó caminando despacio con su bolsa de mercado y se sentó en el corredor con Valentina a tomar agua de Jamaica. No habló mucho. Era mujer de pocas palabras fuera de su puesto, lo cual era lo contrario de lo que la gente del mercado hubiera dicho de ella, pero antes de irse le dijo algo a Valentina que se quedó con ella mucho tiempo después. «Tu padre me dijo, cuando me trajo ese sobre, que tú eras de las que no sueltan. Que le habías salido con ese carácter». La miró con esos ojos claros de mujer que ha vivido mucho y ya no necesita fingir que no ha vivido nada. Cuida ese carácter. La tierra necesita a alguien que la trabaje, pero también necesita a alguien que la defienda, y no todo el mundo sabe hacer las 2 cosas. Valentina la miró. ¿Eso le dijo? Eso me dijo. Y que si algún día tú dudabas de que podías sola, que yo te lo recordara. Valentina no respondió de inmediato. Miró el patio, el árbol del mango, el camino de tierra roja que llegaba hasta la bodega con la puerta abierta y el registro de ventas de abril sobre la mesa adentro, esperando que alguien terminara de cerrarlo. Luego miró a doña Refugio. «No lo voy a dudar», dijo. La imagen que Valentina guardó de ese tiempo, la que volvía cuando menos lo esperaba, era una tarde de junio cuando el sol bajaba temprano sobre las lomas de Veracruz y la luz se ponía de ese naranja espeso que tiene el trópico antes de que llegue la noche. Ella estaba revisando el segundo estanque, midiendo el nivel del agua con el palo que había marcado su padre en centímetros con una navaja, pasando la mano por el borde de concreto para ver si había fisuras nuevas, deteniéndose donde el color del agua cambiaba, para entender qué significaba ese cambio. 24 años. Pero se movía sobre ese terreno con la certeza de quien lo ha conocido siempre, como Rosendo lo había conocido. Como Rosendo le había enseñado a conocerlo sin saber que le estaba enseñando, simplemente dejándola estar presente en cada cosa que hacía, desde que era niña, como si fuera natural que ella estuviera ahí, como si fuera natural que un día todo eso fuera suyo. La caja de madera estaba adentro, en el cuarto de su madre, con los 2 documentos guardados juntos, la carta de un padre que supo que el tiempo podía alcanzarlo,
y usó el tiempo que le quedaba para pensar en su hija antes de que su hija necesitara que él pensara en ella. Y el papel que decía, con todos los sellos que hacen que un papel sea ley, que esa hija tenía un nombre en esa tierra, que la tierra la recordaba, que nadie podía borrar eso. Afuera, el segundo estanque reflejaba el naranja del cielo y los mangos del árbol del patio habían terminado de madurar. Valentina revisó el último tramo del borde, lo encontró firme y siguió caminando hacia el siguiente, como hacen los que no sueltan, como le había enseñado alguien que ya no estaba, pero que había pensado en ella antes de irse. Cuando Rosendo hizo ese viaje solo a la ciudad, enfermo y en silencio, no estaba firmando papeles, estaba diciéndole a su hija, «Te veo, confío en ti, y voy a protegerte, aunque yo ya no esté». El amor más verdadero no siempre llega en palabras. A veces llega en un sobreguardado con una señora de los elotes, esperando el momento en que alguien lo necesite. Si puedes, pon tus cosas en orden hoy. Es el acto más silencioso de amor que existe. Una pequeña nota. Esta historia fue creada y ficcionalizada por inteligencia artificial con el propósito de entretener y, al mismo tiempo, compartir contigo una lección de vida que valga la pena llevar en el corazón.